Hola a todos, mi nombre es Susana Patiño, mi emprendimiento se llama Mauleli y hoy les voy a enseñar a hacer una vincha coletera súper práctica para todas las ocasiones. ¡Comenzamos! Para nuestra vincha vamos a necesitar hilo de lana, vamos a necesitar también centímetros, tijera, aguja de crochet, puede ser cualquier número, y una aguja lanera, son las que tienen el agujerito más grande. Vamos a iniciar, vamos a cargar primero los puntitos. Yo voy a hacer una medida para adultos, ustedes pueden hacerlo para cualquier tamaño. Para el tamaño adulto voy a cargar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para hacer un diseñito así bien especial y súper sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a levantar un punto bajo. En todas las cadenas vamos a levantar puntos bajos. Siempre tienen que ser 10 puntos. Ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el puntito de este extremo cuenta como 1, entonces son 10. Para girar nuestro trabajo tenemos que hacer de la siguiente forma. Nuestro tejido quedó así, entonces vamos a girarlo de este lado. Entonces levantamos un punto con una cadena y tomamos el punto siguiente, pero solamente tomando el punto de atrás. Siempre puntos bajos. Vamos a hacer el punto, metemos la aguja, enganchamos, sacamos y sacamos el hilo. Siempre tomando la aguja, el hilo de atrás, enganchamos, sacamos, enganchamos y volvemos a sacar. Enganchamos, sacamos, enganchamos y sacamos. Siempre 10 puntos. Si es que no pueden identificar el punto del extremo, pueden marcar con una hebillita para que no se les pierda. Esta parte es un poquito difícil, pero con paciencia sale. Volvemos a girar el trabajo, levantamos y volvemos a tomar el hilo de atrás, enganchamos y sacamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El punto, el que levantamos, cuenta como un punto. Giramos nuestro tejido y volvemos a hacer. Es el mismo punto en todas las vueltas. Si es que uno va a empezar desde cero, les aconsejaría que empiecen a ejercitar para el uso de la aguja, hacer muchas cadenas. Este, por ejemplo, es un punto súper fácil que es prácticamente como una cadena, porque metemos la aguja en el hilo, enganchamos y sacamos. Esa sería una sola cadena. Ahí continuamos con nuestro punto bajo. En cada vuelta siempre es el mismo punto. Todo este trabajo va a tener un solo punto, solamente de diferente dirección para cambiar el diseño. Continuamos tejiendo en cada vuelta.
Esto van a ser hasta tener 50, 52, 54 centímetros, dependiendo de la medida que ustedes tengan que realizar. Bueno, queda así este diseño. Queda este diseño y vamos a continuar haciendo, levantamos un punto, seguimos, enganchamos, sacamos, enganchamos, sacamos, siempre haciendo los 10 puntos. Desde los 10 años prácticamente estoy haciendo trabajos de crochet. Empecé haciendo los vestiditos para mi muñequita y ahora se volvió un pasatiempo, un hobby y un trabajo también. Bueno, este mismo punto yo traje un poco más avanzado que les quiero mostrar, que es este. Aquí está. Así es como tiene que quedar y esto van a medir hasta la medida que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, quiero solamente de 49 centímetros, entonces ahí ya está. Esto ahora vamos a unir. Para unir, levantamos. Acá vamos a unir nuestro trabajito y vamos a tomar el punto, siempre el último punto, enganchamos y sacamos. Tomamos un punto de el otro punto, enganchamos, enganchamos otra vez y sacamos. Tomamos, enganchamos y sacamos. Siempre tienen que tener en cuenta que debe quedar 10 puntos. No pueden ponerle más porque si no se va a agrandar el tejido. Va a salir un poco más grande y no va a tener tanta buena terminación. Ahí está, llegamos al último punto. Ahí está. Y queda unido así nuestro tejido. ¿Ven? Ahí queda. Este hilito, a la par que ustedes van trabajando, lo van escondiendo. Ahí van escondiendo el hilito. Yo generalmente lo escondo bien y si es muy largo, ahí nada más lo corto. Por cualquier cosa, si es que se rompe, se enganchó por algo, entonces ya tenemos un poquito más de hilo para solucionar o para remendar. Bueno, ahora les voy a enseñar a levantar el tejido. Aquí. Levantamos un punto, una cadena y tomamos. Aquí tengo estos, si ven, estos dibujitos acá. Entonces yo voy a tomar en un punto y levanto. En este dibujito, en este que va aquí, engancho mi aguja y saco. En este dibujo que está aquí, engancho mi aguja y saco. En cada dibujito. En este voy sacando en cada dibujito. Ahí. Siempre es el mismo punto, el punto bajo. Se engancha y se quita. Tomo mi aguja, cacho y quito. Ahí. Voy sacando, voy cargando todos los puntos. Esta vincha es súper especial, muy práctica,
porque pueden hacer tanto de lana, pueden hacer tanto de hilo, entonces ajustan a la estación del año, de lana en invierno. Y es muy lindo para las chicas que practican baile, porque les permite alzar su pelo y tienen su colita ahí en la cabeza sin que les moleste el gorro. En hilo de algodón es súper práctico porque absorbe también mucho el sudor. Para las que practican deportes. Dominar la técnica me llevó 2 años, por así decirlo. Para aprender todos los truquitos, las vueltas que hay, las disminuciones. Aquí, por ejemplo, donde inicie, vamos a esconder este hilito que quedó. Vamos a esconder bien. Ahí. Muy poco enseño. Muy pocas son las personas que quieren aprender a hacer. Pero al que quiera aprender, estoy abierta. Con mucho gusto les voy a enseñar. Es muy terapéutico también el crochet. Aquí llegué a donde había empezado, entonces para unir voy a hacer lo siguiente. Aquí esta es mi cadena con la que empecé, entonces aquí meto la aguja, engancho el hilo y quito de una. Aquí, para continuar, para que nos salga este mismo diseño, lo que voy a hacer es alzo un punto con una cadena y voy a girar mi trabajo. Giro mi trabajo y voy a empezar a tomar el punto de atrás. Siempre tomando el punto de atrás para que nos salga el mismo diseño, pero con diferente dirección. Si es que quieren hacerlo para una recién nacida, están los hilos de lana y los hilos de algodón que son antialérgicos y pueden hacerlos con eso. Si es que quieren hacerlos para los bebés, para recién nacidos, solamente tienen que cargar 5 puntos. Yo para adulto cargué 10. Si es que quieren hacer para recién nacidos, cargan 5 puntos nada más. De largo va a ser 15 centímetros. Aparte de pinchas, también hago prendas de vestir, hago los muñequitos amigurumi que están tan de moda, guantes, medias, de todo un poco. Todo lo que, un poquito de lo que tu imaginación te permita hacer. Los souvenirs, por ejemplo, pueden ser para recién nacidos, para primera comunión, para casamientos. Las palomitas que se hacen son muy lindas, quedan súper lindos en un detalle muy delicado. Entonces acá levanto. Ahí. Y aquí en esta cadena donde había empezado, entonces yo engancho y quito de una. Ahí salió. Engancho y quito de una. Bueno, y esto voy a volver a levantar y vuelvo a girar mi trabajo para que me salga este mismo diseño. Tomando siempre el hilo de atrás, aquí. Esto así voy a hacer unas 8 a 10 vueltas. Eso sí ya depende del ancho que ustedes quieran para sus vinchas. Yo traje un paso más adelantado para mostrarles que es acá. Aquí está cómo va quedando. Este es el ancho que quise, que a mí me estaba gustando, entonces
Hasta ahí voy a hacer. En total le hice, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8, son 15 vueltas en total, porque se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 vueltas en total le hice a mi trabajo, porque yo quería que tenga esa altura. Aquí les voy a mostrar un detalle para que no quede así solo. Entonces, para rematar el hilo, ahí quedó. Entonces, lo que yo hago es, cruzo este hilo aquí, estiro y queda enganchado. Ahí queda. Ahora, con nuestra aguja lanera, vamos a hacer un pequeño detalle. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, en cada vueltita aquí, vamos a ir clavando nuestra aguja. Ahí. Así, para que no quede así muy sencillito y darle un toquecito más lindo. Esto vamos a estirar. Vamos a estirar bien, bien, bien. Con cuidado también para que no rompamos el hilo. Ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar. Y vamos a clavar aquí la aguja. Vamos a ir envolviendo. Ahí. Vamos a ir haciéndole así unas cuantitas vueltas para asegurar. Ahí. Vamos poniendo, ahí va. Ahí. Damos la vuelta a nuestro tejido para hacer una terminación. Y aquí vamos a enganchar. Vamos a clavar la aguja. Y vamos a rematar. Vamos a asegurar bien. De este lado hacemos lo mismo. Ahí vamos a girar 2 vueltitas para asegurar nuestro trabajo. Y ahí queda terminado nuestra vinchita. Mi emprendimiento se llama Mauleli. El nombre lo puse en honor a mis sobrinitos que fallecieron, a Leli y Mauricio. Se convirtió en fuente de ingreso gracias a una amiga que me envió una foto de unos pesebres que estaban hechos a crochet y me dijo si me animaba a hacer. Me animé. Y desde ahí empecé a tener varios pedidos, empecé a experimentar, intenté hacer muñequitos, me salían, vendían. Te da una sensación de, a mí en lo personal, de satisfacción personal porque me valgo por mí misma. Tengo mi página en Facebook y en Instagram. En Facebook me van a encontrar como Mauleli y en Instagram Mauleli 2.0. Ahí tengo alcé todas las fotos de todos los trabajos que hice, todos mis pedidos y ahí están mis números de teléfono donde me pueden encontrar 24/7. Que se anime a emprender, que van a escuchar mucho, ay no vas a poder, ¿cómo vas a hacer? No, que no escuchen eso, que cierren su oído a todas las palabras negativas. Mi sueño es tener una tienda de amigurumis colgados del techo por todos lados. Ese es mi sueño. Los que más me gustaron hacer son los muñecos de apego. Hay un elefantito que había hecho que me enamoré. Así con el dolor del alma lo vendí, pero lo vendí. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que le están brindando a la gente. Y aquí espectacular, yo me sentí súper bien, ¿verdad? Pero espectacular, me hacen sentir como si fuera que estoy en mi casa. Muchísimas gracias. Ahí está, así quedó nuestro trabajo terminado.
Espero que les haya gustado y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Chao, chao.